Saludos, yo soy Andrés Adolfo Martínez y te voy a ayudar en el aprendizaje de la matemática. En una calculadora podemos conocer los valores como el seno, coseno, tangente, etc. Ahora, veamos el ejemplo de coseno de 30 grados. Obtenemos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Veamos otro ejemplo. Seno de 30 grados y obtenemos un medio. ¿De dónde salen esos valores que arroja la calculadora? Eso es lo que vamos a estudiar en este video. Vamos a hablar sobre la circunferencia unitaria o circunferencia trigonométrica, también es conocido como círculo unitario. Como el material es un poco extenso, vamos a hacer varios videos para tratar de cubrirlo. El último video les voy a dar un truco con la mano izquierda para que recuerden los valores del seno y el coseno y así no tengan dificultad para aplicarlo cuando tengan que hacer sus problemas, solucionar todo lo que se les plantee relacionado con los valores del seno y el coseno. Vamos a ver el gráfico. Bien, tenemos el plano cartesiano con el eje X horizontal o eje de las abscisas y el eje vertical Y o eje de las ordenadas. Donde se intersecan ambos ejes, ponemos el origen y hacemos una circunferencia basándonos en el origen de radio 1. Preparamos un segmento para indicar que es de radio 1. Luego ubicamos un punto C perpendicular a B y trazamos un segmento entre B y C. Y posteriormente otro segmento entre C y el origen. De esta manera hemos hecho un triángulo rectángulo que nos va a servir para el estudio de las funciones seno y coseno. Tenemos un ángulo alfa. Este ángulo alfa tiene un cateto opuesto, que es el que está indicado en verde, cateto opuesto. Y un cateto adyacente, que es el que está inmediatamente al lado de él. Entonces planteamos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y, como vemos, el cateto opuesto va a estar determinado según el tamaño que tenga el triángulo. Por lo tanto, va a variar según se mueva el punto B en la circunferencia unitaria. Entonces, ese valor lo llamaremos Y. Y la hipotenusa, como vemos, es de radio 1. Si es así, entonces tenemos que Y entre 1 es igual a Y. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a Y. Si queremos conocer entonces el seno de cualquier ángulo de la circunferencia unitaria, con encontrar el cateto opuesto de ese ángulo que estemos estudiando, obtendremos el valor del seno. Planteamos entonces que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Igualmente, el cateto adyacente va a determinar su longitud sobre el eje X. Entonces lo vamos a llamar X. Y la hipotenusa, como ya vimos, era 1. Entonces tenemos que X entre 1 es igual a X. Y por lo tanto, el coseno de alfa es igual a X. Recordemos que el plano cartesiano tiene el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nosotros vamos a estudiar las funciones en el primer cuadrante. Vamos a ver de 0 a 90 grados. Vamos a estudiar esta zona sombreada. Recordemos entonces que el coseno de alfa es igual a X y el seno de alfa es igual a Y. Entonces, en cualquier par ordenado que tengamos en la circunferencia unitaria XY, estamos consiguiendo el valor del coseno y del seno. Vamos a preparar una tablita para ir conociendo los valores del coseno y el seno. Vamos a comenzar entonces con 0 grados. Si notamos, este cateto que está acá, el cateto opuesto al ángulo alfa, es el que nos va a representar al seno. ¿Qué pasa cuando yo bajo este
punto lo voy bajando, ese cateto se va poniendo más pequeño. Si lo bajo hasta 0 grados, pues el cateto opuesto desaparece. Por lo tanto, tenemos que el cateto opuesto va a ser igual a 0. Y el cateto adyacente, que representa al coseno, vale entonces lo que es el valor del radio, lo tenemos aquí, que es igual a 1. El siguiente ángulo notable es 30 grados. Entonces tenemos el ángulo representado allí en el gráfico y vamos a buscar la forma de averiguar cuánto vale el cateto opuesto a ese ángulo, que está en verde, y el cateto adyacente, que está en rojo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Trazamos un punto G en la circunferencia que está ubicado a 30 grados. Luego trazamos desde G hasta B y completamos un triángulo. Este triángulo, que está completamente sombreado, si nos fijamos, es un triángulo equilátero, porque aquí tiene 60 grados y este lado tiene 1 y este lado tiene 1. Entonces necesariamente el otro lado también tiene 1, es decir, desde B a G la longitud de ese triángulo es 1. Nosotros necesitamos estudiar el triángulo este que está en azul. Vamos a quitar el que hicimos primero y dejamos solamente el azul. Ya sabemos de que el lado del triángulo que tenemos anteriormente era 1. Por lo tanto, desde B a C tiene que medir necesariamente un medio, porque es un triángulo equilátero. Entonces vamos a poner el cateto adyacente como X, cateto opuesto como Y y la hipotenusa como C. Si todos los lados del triángulo equilátero miden 1, entonces Y es igual a un medio, como señalamos anteriormente. Por lo tanto, el seno de 30 grados es igual a un medio, como vemos acá, porque si conseguimos que seno de alfa es igual a Y, entonces hemos encontrado acá Y un medio, por lo tanto seno de 30 grados vale un medio. Continuemos colocando en la tablita 30 grados, un medio. Veamos ahora con el teorema de Pitágoras, ya que tenemos el valor de este cateto y sabemos que la hipotenusa vale 1, podemos usar el teorema de Pitágoras para conocer el valor de X, del cateto adyacente. Y tenemos que 1 al cuadrado es igual a X al cuadrado más un medio elevado al cuadrado. Efectuamos y transponemos de una vez los términos y tenemos que 1 menos un cuarto es igual a X al cuadrado. Cuando buscamos el mínimo común múltiplo, encontramos que el mínimo es 4 y obtenemos que 4 menos 1 entre 4 es igual a X al cuadrado. Efectuando esto, tenemos 3 cuartos igual a X al cuadrado y aplicando radicación a los dos miembros de la igualdad, tenemos que la raíz cuadrada de 3 cuartos es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado. Por propiedad de los radicales, podemos colocar también la expresión de esta forma. Raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 4 y X al cuadrado lo pudimos sacar del radical porque estaba elevado al cuadrado y pudimos dividir entonces este 2 con el 2 que está en el índice y por lo tanto me queda X. Ahora eso lo podemos simplificar también como raíz cuadrada de 3, ya que la raíz cuadrada de 4 es 2. Y obtuvimos el valor de X. Obteniendo el valor de X, hemos obtenido el valor del coseno de 30 grados, raíz cuadrada de 3, entre 2. Lo colocamos en el gráfico y lo colocamos en la tabla. Seguimos con el siguiente ángulo notable, que es 45 grados. Aquí lo tenemos, alfa igual a 45 grados. Necesitamos saber otra vez el valor de este cateto y de este cateto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar un segmento a 45 grados por debajo del eje X y después desde el punto H que conseguimos abajo hasta B trazamos y obtenemos un triángulo.
Este triángulo que está acá, si observa, esta medida es 1, porque es el mismo radio de la circunferencia. Y arriba tenemos también 1. Podemos, con el teorema de Pitágoras, averiguar cuánto es el valor desde H hasta B. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El teorema de Pitágoras lo planteamos y tenemos que en ese triángulo grande c al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Efectuando tenemos que c al cuadrado es igual a 2. Si aplicamos radical de los dos lados de la igualdad, obtenemos que raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2. Pero si se fija, tenemos que c está al cuadrado, por lo tanto lo podemos extraer de la raíz dividiendo ese 2 que está acá por el índice de la raíz que está aquí, que es 2, no se coloca, y obtenemos entonces c es igual a la raíz cuadrada de 2. Con este dato podemos ir llegando a el valor que necesitamos del cateto opuesto del ángulo que queremos estudiar, que es este azul. Vamos a quitar el triángulo anterior y vamos a ubicar el cateto adyacente, lo colocamos como X, cateto opuesto como Y, y por el momento no vamos a poner la hipotenusa para no confundirla con esta que conseguimos acá. Para obtener el valor de X se divide C entre 2 y se tiene que C entre 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Luego, Y es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el seno de 45 grados, por lo tanto, es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo notamos en el gráfico. Y por ser un triángulo isósceles, el coseno tiene el mismo valor. X es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el coseno entonces de 45 grados es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo colocamos en el gráfico, vamos a la tabla, notamos 45 grados, el valor del coseno y el valor del seno. Veamos ahora el siguiente ángulo notable, que es 60 grados. Aquí lo tenemos ubicado. Necesitamos otra vez conocer cuánto vale este cateto, que es el cateto adyacente, y este cateto, que es el cateto opuesto. Vamos a ubicar en el triángulo el lado X, que es el cateto adyacente, el lado Y, que es el cateto opuesto, y C, que es la hipotenusa. Trazamos un segmento parecido como cuando lo hicimos con 30 grados y lo ponemos a 60 grados de la hipotenusa del triángulo que estamos estudiando. Trazamos desde F a B y encontramos un triángulo que es equilátero. Tiene uno por este lado, tiene uno por el lado de la hipotenusa, acá, y por tener 60 grados aquí de abertura y tener esos dos lados iguales, este lado que está acá también mide 1. Si tenemos que el triángulo mide 1, al obtener ese triángulo equilátero, todos sus lados por ser iguales, entonces tenemos que X es igual a 1/2, es decir, el cateto adyacente. Por lo tanto, el coseno de 60 grados es igual a 1/2, como venimos estudiando y que según vimos cuando comenzamos este estudio de la circunferencia unitaria. Colocamos el valor de X, vamos a la tabla, 60 grados y coseno es igual a 1/2. Con este valor vamos a estudiar el siguiente triángulo, que es el que nos da el valor del cateto opuesto. Y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Puede ser que usted por ahí lo vea también, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, pero por conveniencia de notación usé X y Y para que de una vez tuviésemos los valores como están indicados acá. Seno de alfa igual a Y. Entonces, tenemos que al sustituir, la hipotenusa vale 1. 1 al cuadrado es igual a 1/2 al cuadrado, que es este medio que está acá. Y efectuando, obtenemos que 1 es igual a 1/4 más Y al cuadrado. Restamos 1/4 de los dos lados de la igualdad y obtenemos que 1 menos 1/4 es igual a Y al cuadrado.
efectuamos buscando el mínimo común múltiplo, que es 4, y obtenemos que 4 menos 1 sobre 4 es igual a y al cuadrado. Al efectuar, tenemos que 3 cuartos es igual a y al cuadrado. Podemos ponerle un radical de cada lado de la igualdad y obtenemos que la raíz cuadrada de 3 cuartos es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado. Si se fija, este y está al cuadrado, por lo tanto lo podemos extraer del el signo radical y obtenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 4, que podemos hacer este cambio ya que es una propiedad de los radicales, que se puede hacer este cambio que hicimos, y obtenemos que la raíz cuadrada de 3 entre 2 es igual a y. Por lo tanto, el seno de 60 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Lo colocamos en el gráfico y lo colocamos en la tabla. Para terminar este estudio en el primer cuadrante vamos a llegar a 90 grados. Ahora fíjense usted, si nosotros movemos este punto B hacia 90 grados, tenemos que mantener este perpendicular. Este cateto se va haciendo más pequeño, es decir, va reduciendo el tamaño. Y el cateto opuesto se va incrementando. Si yo sigo moviendo hacia 90 grados, vamos a darnos cuenta que ese cateto se va reduciendo a un mínimo. Si yo llego hasta 90 grados con el punto B, podemos darnos cuenta entonces que a 90 grados el cateto adyacente se hace 0. Entonces, el coseno de 90 grados es igual a 0 y, como vemos, el cateto opuesto se hizo radio 1. Por lo tanto, el seno de 90 grados es igual a 1. Anotamos en la tabla 90 grados, coseno vale 0 y el seno vale 1. Con este ángulo terminamos este video en el estudio del seno y el coseno en el primer cuadrante. Posteriormente vamos a tener otro video donde voy a buscar el valor del seno y el coseno en los siguientes cuadrantes. El siguiente video que vamos a tener después de este, la próxima entrega que les voy a hacer, vamos a estudiar la tangente. Espero que la explicación te haya sido útil y no olvides darle un me gusta, compártelo y suscríbete.